Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión del ciclo El Derecho a la Ciudad, con el tema Servicios Públicos de Calidad para garantizar el derecho a la ciudad, la cual tiene como objetivo examinar el papel de la infraestructura y de los servicios públicos como elementos indispensables para mejorar la calidad de vida de la población y para garantizar el derecho a la ciudad de todas las personas presentes y futuras que habitan en los espacios urbanos. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al maestro Jesús Emanuel Paredes Romero, director ejecutivo de Análisis Territorial y Estadística. Y de igual forma, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al doctor Rodolfo García del Castillo, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Hola, saludo con afecto a todas las personas que están ingresando a este diálogo virtual y en nombre de INAFES, que implica de la Secretaría de Gobernación, porque es la entidad a la que pertenecemos, celebramos haber llegado ya a la novena sesión de este ciclo de diálogos que denominamos el derecho a la ciudad y que se ha realizado exitosamente durante 2 años anteriores y este. Es decir, estamos llegando al tercer año de esta comunicación. El día de hoy el tema gira en torno a servicios públicos de calidad, lo que es pues prácticamente sinónimo de derecho a la ciudad, porque implica todo lo que la gente, cuando hablamos de servicios, que vive en un lugar necesita para habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar las ciudades y o pueblos donde se vive, y que estos sean justos, incluyentes, seguros, sostenibles, es decir, con cuidado del medio ambiente y también democráticos. Lo que yo pueda decir sobre este tema es poco frente a lo que pueden y van a exponernos los dos ponentes del día de hoy. En primer lugar, como ya dijo nuestra presentadora, Leslie Rodríguez, en primer lugar, el maestro Jesús Emanuel Paredes, que es director ejecutivo de Análisis Territorial y Estadística en Coneval, organismo cuya importancia no resulta necesario con personas como ustedes resaltar. Y en segundo término nos acompaña el doctor Rodolfo García del Castillo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo quiero pedir a don Jesús Paredes de Coneval
tenga la bondad, ojalá esté a su alcance, en sus posibilidades hacerlo, no lo olvide, expresar nuestro más sincero agradecimiento en particular al secretario ejecutivo de Coneval, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, por el apoyo que nos ha dado constante y permanente para la realización de estos encuentros. Dije hace un momento que era la 9ª sesión, pero vamos a tener 10. La última va a tener lugar el próximo día 7 de diciembre y desde este momento estamos invitando a todas y todos ustedes para que vuelvan a ingresar por este medio a este camino, a esta forma de transmitir conocimientos y herramientas para un mejor gobierno en los ayuntamientos del país. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, me permito informarles cómo nos vamos a dividir. En primera instancia, escucharemos la presentación por parte del maestro Jesús Paredes y cuando posteriormente a que él termine, me permito cederle la palabra al doctor Rodolfo García. Y ahora sí, antes de comenzar con esta sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada las presentaciones, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra al maestro Jesús Paredes Romero para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, maestro. Hola, buenas tardes a todas y todos. Maestro Ignacio Valle, muchas gracias por su mensaje. Con gusto le transmitiremos el agradecimiento al secretario ejecutivo del Coneval, maestro Ernesto. Maestra Leslie, muchas gracias por la invitación. ¿Me pueden decir si ya ven la presentación en pantalla? La vemos perfecto, solo falta pantalla completa, maestro. Adelante. Muy bien. Bueno, lo que queremos transmitirle desde Coneval son varios aspectos. Aspectos que están asociados en principio a la normatividad que rige esta institución. En segundo momento, los resultados de esa actividad en cuanto a la medición de pobreza. Y un tercer momento sobre la agenda de investigación constante, vigente que tiene el Consejo, el Coneval, en el tema de derechos y que está asociado estrechamente, sin duda, al derecho a la ciudad y también a los espacios urbanos en los que habita la población, que me adelanto a comentarles, también se registran altos porcentajes de población en situación de pobreza en estos espacios urbanos, ¿no? Entonces, eso es lo que les queremos mostrar desde esta institución. Si tuviesen alguna duda, con gusto en el chat la podemos ir resolviendo en el momento que los moderadores nos indiquen. Y bueno, voy a comenzar primero comentando para los que no conocen qué es el Coneval. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es una institución que emana por decreto de la Ley General de Desarrollo Social. Es decir, la Ley General de Desarrollo Social se publica en 2004 y crea a este consejo, que tiene dos objetivos centrales. Uno es normar y coordinar de manera independiente la evaluación de la política social y por otro lado establecer los lineamientos y criterios para medir la pobreza en México. Entonces, la primera idea que me gustaría que se queden todos los que me están escuchando es que el Coneval es el organismo que mide la pobreza de manera oficial en el país. Pocos países como México tienen esta normatividad y Coneval le toca hacer esa función. Y es en lo que ahorita voy a platicarles sobre la medición de pobreza. También la Ley General de Desarrollo Social, además de crear Coneval, establece ya cuáles son los indicadores que se deben de contemplar para esta función. Indicadores que están asociados al bienestar económico de las personas como el ingreso, a los derechos sociales y al contexto territorial. En cuanto a los derechos sociales, derechos educativos, de la salud, de la seguridad social, de la vivienda, de la alimentación. Y en cuanto al contexto territorial, que alude no solamente a las personas, sino al espacio en el que viven, tiene que ver con el grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Entonces, la ley, además de crear el Coneval, repito,
ya nos indicaba cuáles eran los indicadores que se deben de contemplar para realizar la función de medir la pobreza. Y no solo eso, sino que también la misma ley nos establece que la información que utilicemos para esta función debe ser la información que provea el INEGI. Y también nos establece una periodicidad de cada 2 años para entidad federativa y cada 5 años para los municipios del país. En ese sentido, es otro elemento que me gustaría destacar y que se queden de manera muy resumida. La medición de pobreza que realiza el Coneval tiene un enfoque multidimensional. Multidimensional porque tenemos que considerar al menos todos estos indicadores que estoy señalando con el cursor para medir, identificar y medir pobreza. Entonces, hasta aquí tenemos dos ideas centrales. El carácter oficial de la medición de pobreza que se realiza en el país y el carácter multidimensional para identificar y medir pobreza. En ese sentido, este es el panorama general de cómo se mide pobreza y con un enfoque multidimensional en el país. Por un lado tenemos las personas, todo este cuadro que estoy señalando, que se encuentran en situación de pobreza, que son aquellas personas que tienen una o más carencias sociales y además, de acuerdo a una definición que tenemos denominada línea de pobreza por ingresos, su ingreso está debajo por esta línea. De mismo modo, se pueden identificar dos cuadrantes generales, los que están en pobreza moderada y pobreza extrema. Pobreza extrema son aquellas personas que tienen 3 o más carencias sociales y su ingreso no les es suficiente para adquirir la canasta alimentaria. Pero les decía que esto no nada más es multidimensional por el uso de indicadores. Estamos hablando de 7 indicadores simultáneamente reportando qué pasa con la situación de los derechos de las personas, sino también se pueden identificar otros tipos de grupos poblacionales, como las personas que son vulnerables por carencias sociales, vulnerables por ingreso y por último un cuadrante que desde el Coneval siempre promovemos, que es hacia donde debe dirigirse la política pública, el cuadrante de personas que no son pobres y que no son vulnerables. La intención de esta plática no es meramente de la medición multidimensional de la pobreza, sin embargo, esto es el marco normativo y operativo con el que vamos a desarrollar todo lo que les voy a presentar en los próximos 22 minutos. Bueno, y entonces, una vez que se crea Coneval, que se establece qué indicadores y cómo vamos a medir pobreza, también la metodología que utilizamos para medir pobreza tiene otras propiedades. Propiedades como la desagregación de dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente podemos reportar indicadores de pobreza, sino indicadores de las carencias sociales o del ingreso de las personas. Desagregación por grupos de población. No solamente podemos tener información de la población en general de un municipio o de una entidad o del país, sino también podemos tener información de mujeres indígenas en el municipio de Texcoco, Estado de México, por ejemplo. Y asimismo, esta metodología permite que podamos tener una comparabilidad en el tiempo. Nada más para ponerlos en contexto, actualmente en México se cuenta con una medición de pobreza, la serie más vigente, de 2016 a 2022, de manera bianual, es decir, cada 2 años. Y también México por primera vez cuenta con una medición de pobreza a escala municipal quinquenal para los años 2010, 2015 y 2020. Una estadística que, como les decía, tiene un carácter oficial. Y bueno, pues todo esto es para resumir cuál es la normatividad del Consejo, cuáles las funciones que estamos realizando desde el área de pobreza y voy a pasar a la parte del derecho a la ciudad. Miren, como antecedente, les quiero comentar que el enfoque que se le ha dado a la medición de pobreza multidimensional aquí en el Coneval es un enfoque de derechos. En ese sentido, bajo ese enfoque es que nosotros estamos desarrollando productos e información que están asociados a otros derechos como es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, desde la revisión que Coneval hace y que aunque no está explícitamente en la Ley General de Desarrollo Social que lo tenemos que hacer, pues identificamos que no hay una normatividad así expresamente establecida en la legislación mexicana que diga el derecho a la ciudad es esto, esto y esto. Sin embargo, sí hay algunos aspectos relacionados
con esta garantía del derecho, como los servicios básicos, la vivienda, la participación ciudadana y todo el tema urbano, ¿no? De la planificación urbana. En ese sentido, les queremos presentar algunos datos que son bastante interesantes desde el espacio urbano, y que Coneval, pues en el ámbito de sus atribuciones y en esta agenda que desarrolla, pues ya identificado, y que va a permitir sin duda a todos los actores que estamos involucrados, pues tomar mejores decisiones para política pública, porque es algo que no hay que perder de vista, que todo lo que nosotros medimos, lo que estamos evaluando, es para que quien ejecuta, quien diseña política pública, lo tome y lo implemente en su quehacer día a día. Entonces, en ese sentido, eh, pues son varios los proyectos o la información que queremos presentarle. En un primer momento, la pobreza a distintas escalas. Como les decía hace un momento, estamos y tenemos información de pobreza a distintas escalas para grupos poblacionales. Hoy me voy a centrar en qué pasa con pobreza en el ámbito urbano en los municipios del país. Tenemos también una agenda denominada pues de medición de acceso efectivo a los derechos sociales. También más adelante voy a explicar a qué se refiere, que constituye una herramienta pues importante para medir los avances en la garantía de estos derechos, y sin duda su vínculo con el derecho a la ciudad. Porque me adelanto un poco, más adelante lo voy a volver a repetir, pero pues el derecho a la ciudad es un derecho que puede también garantizarse si otros derechos se garantizan, como los que les comentaba de vivienda, de alimentación, de espacios, etcétera, etcétera. En ese sentido, el primer proyecto que les quiero mostrar, los primeros resultados, es la población en situación de pobreza en México. No me voy a detener mucho, ya algunos de ustedes lo conocen y seguramente han escuchado estas pláticas en distintos foros, pero este es el panorama general de la medición de pobreza en los municipios del país para 2020, que es la información más reciente disponible con la que cuenta el Estado mexicano. Y ya podemos identificar algunas zonas importantes, por ejemplo, zonas que coinciden con las regiones indígenas, en donde la población en situación de pobreza pues reporta altos porcentajes en comparación de otros municipios. Pero también, si hiciéramos un zoom en cada uno de estos municipios, nos damos cuenta que hay porcentajes de población en situación de pobreza relativamente altos en espacios urbanos y en ciudades. En ese sentido, Coneval implementó dos enfoques, así grosso modo, para analizar la pobreza. Por un lado, teníamos municipios rurales que reportaban porcentajes altos de 80-90% de población en situación de pobreza, pero su población era de 300, 400, 500 o 1000 habitantes. Y entonces, pues desarrollamos una línea de análisis sobre pobreza rural, y tenemos inclusive un documento de pobreza rural en México. Por otro lado, nos dimos cuenta que el problema no era nada más hacia el ámbito rural, sino también hacia los espacios urbanos y hacia las ciudades. Teníamos municipios altamente densos en población, con infraestructura bastante desarrollada, con porcentajes de población en situación de pobreza que oscilaban entre 10, 15, 20%, pero por la densidad poblacional, entonces, cuando contabas cuántas personas estaban en situación de pobreza, pues estábamos hablando de municipios que superan los 500,000, 600,000 personas en situación de pobreza. En ese sentido, es que empezamos a analizar una línea de analizar pobreza, pues, en el ámbito urbano. En el ámbito urbano asociado, claro está, a las ciudades, a los espacios que ya tienen cierto nivel de infraestructura, que están amanzanados, y bueno, pues no me voy a detener eso, pero seguramente ustedes entiendan qué es la población urbana o el ámbito urbano en el país. Bueno, entonces tenemos una publicación que se hizo el año pasado sobre población urbana en México, en concreto sobre pobreza en el ámbito urbano en los municipios de México. Para empezar, quiero comentar así una estadística, una numeralia muy general. Para 2020, la población que residía en el ámbito urbano era de prácticamente 100 millones de personas. Más del 80% de la población total del país vivía en el ámbito urbano. El ámbito urbano, para los que no están muy familiarizados y para los que están, lo podrán corroborar, lo entendemos como, según la definición que da INEGI en sus instrumentos,
censales y sus encuestas, como aquellos espacios o localidades en donde existe una población superior a los 2.500 habitantes. En ese sentido, pues la población urbana en México, como lo pueden ver en esta pirámide poblacional, es joven. Es joven y entonces ahí hay una primera alerta que debemos dar porque son personas que están en edad escolar o bien son personas que se van a insertar al mercado laboral. Entonces, la primera interrogante que desde Coneval nos hicimos es, bueno, pues ¿cuál es la situación de pobreza de las personas que viven en el ámbito urbano? ¿Y cuál es la situación de pobreza en las personas jóvenes que viven en el ámbito urbano, ¿no? Entonces, pues una vez que ya utilizamos las propiedades de la medición de pobreza y toda la agenda de investigación que tenemos de áreas pequeñas, pues sacamos estos resultados que ustedes pueden ver en pantalla. Este es el panorama general de la población urbana en situación de pobreza en todos los municipios del país para los que se cuenta con una estadística precisa. Aquí está la distribución, la pueden observar. Tenemos municipios que en el ámbito urbano su población en situación de pobreza reportan porcentajes menores al 20%. Sin embargo, hay municipios que en su ámbito urbano, es decir, en las localidades de 2.500 habitantes o más, reportan personas que viven ahí y ya en el agregado municipal con porcentajes superiores a 80% y que estamos hablando, o se traduce eso en que 2.3 millones de personas en situación de pobreza en el ámbito urbano viven en municipios con estos indicadores. En concreto, son 291 municipios en 2020 que registraron 80% más de su población urbana en situación de pobreza. Y les decía entonces que eso permitió a Coneval identificar y profundizar más, y es lo que les queremos mostrar más adelante. La mayoría de estos municipios con esta característica se encuentran en Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Yucatán. Y el ámbito urbano entonces concebido como esos espacios en donde la infraestructura pues está más desarrollada que en otros espacios denominados rurales, donde la accesibilidad a carretera pavimentada, por ejemplo, es alta y muy alta, y donde la proveeduría de servicios pues es mayor que en otros espacios. Sin embargo, aún con eso sí estamos identificando población en situación de pobreza y pues son, ya vieron aquí, en algunos casos el acumulado en esos porcentajes de millones de personas. Y bueno, pues en concreto, ya haciendo un zoom de qué está pasando en algunos municipios, y les decía al principio que esto está asociado mucho obviamente, a la configuración demográfica del municipio, municipios muy grandes en población, con porcentajes de población en situación de pobreza, aunque reducidos, pero pues ya haciendo el cálculo, se están reportando mucha población en situación de pobreza en cada uno de estos municipios. Pero este que les estoy mostrando en pantalla es solamente población urbana. Población que vive en pequeñas ciudades o en grandes ciudades como lo es León, Ecatepec, Iztapalapa y inclusive más adelante les quiero mostrar un ejemplo de Tijuana. En los años que tenemos información, 2010, 2015 y 2020, 6 municipios, los pueden ver ustedes aquí rankeados, se habían mantenido como los municipios con mayor número de población urbana, es decir, población que vive en el ámbito urbano en situación de pobreza. Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán en Estado de México, Iztapalapa en Ciudad de México, Tijuana en Baja California, Puebla en Puebla y León en Guanajuato. Este último, León, Guanajuato, es un municipio que tuvo un incremento importante de población urbana en situación de pobreza de 2010 hasta 2020, con un incremento alrededor de 300,000 personas más en esta condición. Entonces, esto ya nos da un primer diagnóstico de qué está pasando en estas pequeñas ciudades, pequeñas en cuanto a población, en cuanto a infraestructura, o en las grandes ciudades, pero desde las atribuciones de este consejo, es decir, desde la medición de pobreza y desde qué está pasando con algunos derechos sociales asociados a vivienda, salud, alimentación. Y bueno, ya así una numeralia muy general, muy global, 50% más de la población urbana en 286 municipios no tuvo acceso a servicios básicos en la vivienda. Es decir, pudo no haber tenido luz, pudo haber no tenido agua, drenaje, o si cocinaban con leña o carbón, no tenían chimenea para extraer los gases de esa cocción. En ese sentido,
pues sí es un primer diagnóstico saber que también en el ámbito urbano está pasando un tema sobre la garantía de algunos derechos que están asociados directamente a la garantía del derecho a la ciudad, en este caso servicios básicos en la vivienda. Hay algunos elementos de estas carencias que son responsabilidad de los municipios, por ejemplo, el agua. Servicios de salud. También identificamos, así grosso modo a nivel país, que en 107 municipios el 50% más de la población urbana presentó carencia por acceso a los servicios de salud. Significa que no estaba afiliada a ninguna institución pública de salud y que tampoco tenía la prestación de salud por trabajo o que ni siquiera la había podido contratar. Y asociado mismo a salud y a lo que garantizan los trabajos, a lo que garantizan los empleos formales, seguridad social. En 2020, la carencia por acceso a la seguridad social había sido la de mayor incidencia en la población urbana. En 1,383 municipios, 50% más de su población la presentó. Iztapalapa es el municipio con población urbana que presentó más esta carencia. Y eso se traduce no solamente a la seguridad social, sino a que podamos ampliar el diagnóstico de la formalidad en esos espacios, la formalidad, los mercados laborales en esos espacios, pero con especial énfasis en el ámbito urbano y por tanto en estas ciudades de distintos tamaños en cuanto a población o infraestructura. Bueno, pues Coneval no se quedó ahí, también quiso explorar qué estaba pasando ya en lugares más específicos. Entonces lo que hicimos fue dar otro zoom de otro tipo, y este es un zoom geográfico para las localidades urbanas del país. Y bueno, primero vamos a entender por qué analizar la localidad urbana. Primero, la localidad es un espacio que sí está limitado, que es una construcción social, inclusive muchos de los usos y costumbres del país se regulan, están asociadas a la localidad urbana, aunque no es un orden o nivel de gobierno, ¿verdad? Pero sí es importante voltear a ver qué está pasando en estas localidades. En ese sentido, pues Coneval revisó la normatividad, por ejemplo, la Ley General de Asentamientos Humanos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, pues para saber cuál era la conceptuación de las ciudades para la planeación, la regulación y la gestión de los asentamientos, ¿no? El principio del derecho a la ciudad, que está asociado sin duda a esto que estamos discutiendo y que llevamos algunas sesiones discutiendo. Y bueno, pues las localidades urbanas son los espacios que deben de contar con las condiciones adecuadas según su propia definición, ¿no? Y de esta manera que las personas puedan garantizar, pues, los derechos que le corresponden, ¿no? Ejercer sus derechos. Y bueno, pues no me voy a detener mucho porque entiendo que me quedan aproximadamente 10, 12 minutos. Ya voy finalizando, pero este es el panorama general de qué pasa con pobreza por localidad urbana. Las localidades urbanas en México están catalogadas según la revisión que hizo Coneval en tres aspectos. Uno es una localidad que tiene 2,500 o más habitantes, una localidad que por su propia definición es cabecera municipal del municipio, o inclusive localidades que aunque en población sean pequeñas, tienen infraestructura, manzanamiento, servicios disponibles. Entonces, bueno, pues en México para 2020 identificamos aproximadamente 5,234 localidades urbanas, y con técnicas estadísticas y con las propiedades de la medición y otros elementos pues técnicamente sustentados, pudimos obtener cuál es el porcentaje de población en situación de pobreza en las localidades urbanas del país. Y que les decía, no ver solamente a pobreza por sí solo como un integrado de todo, sino más bien es un primer diagnóstico que nos permite saber qué puede estar pasando o interrogarnos qué puede estar pasando con salud, qué puede estar pasando con el drenaje de esas localidades, con la vivienda, con la luz, que son elementos que provee el Estado, que según las normatividades puede ser que sea de obligatoriedad del municipio, obligatoriedad de la federación o de la entidad. En ese sentido, este es el panorama general de la población en situación de pobreza por localidad urbana en México para 2020. Y bueno,
Ya pasando a esto, una vez que dijimos, bueno, pues ya sabemos qué pasa en el ámbito urbano, ya sabemos qué pasa en las localidades urbanas, qué pasa inclusive en grupos poblacionales específicos, donde las niñas y adolescentes son el grupo más vulnerable en cuanto a pobreza, y eso es algo que ya también tenemos documentado en el Consejo, y pues nos dimos a la tarea de implementar un análisis más completo de qué está pasando con la garantía de los derechos. Y la primera parte que hicimos fue explorar qué pasa, por ejemplo, con salud en cuanto a la infraestructura disponible en localidades urbanas. Les quiero comentar que este mapa que ustedes están viendo es la figura de los tiempos de traslado que las personas harían a pie, es decir, caminando, hacia infraestructura de salud pública de primer nivel. Quizá por el momento ustedes no lo puedan ver, está público en una plataforma que denominamos Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza, pero los que alcancen a ver pueden identificar que hay espacios, estos espacios en rojo, en donde la accesibilidad solamente a centros de salud está muy limitada en cuando las personas van a atenderse y lo hacen a pie. Pero no nada más nos quedamos ahí, sino nada más revisar cuánto tiempo se hace una persona caminando al centro de salud pública o al segundo nivel o al tercer nivel, sino también en automóvil. Y aún en automóvil identificamos que hay algunas localidades de estas localidades urbanas en donde las personas en auto pueden tardar 1 hora o más de su domicilio, de su localidad, a un establecimiento de salud pública de segundo nivel. En ese sentido, ya es un primer diagnóstico que nos dice, bueno, pues para que puedan acceder o ejercer su derecho a la salud, se requieren algunos elementos. ¿Cuáles? Pues que haya disponibilidad, que haya accesibilidad, que haya calidad, inclusive que se adapten estos mecanismos para garantizar el derecho de las personas. Y bueno, también lo hicimos con infraestructura de educación en las localidades urbanas. Este mapa que ustedes están viendo aquí en pequeño, esta figura, muestra los tiempos de traslado que haría una persona en automóvil a infraestructura de educación secundaria. ¿Por qué? Porque no solamente es que puedan acceder a la educación secundaria, primaria, preescolar, ahora de primera infancia o el ámbito superior, sino que también tengan otras características para que ese derecho se garantice de manera plena, de manera efectiva. Y es hacia donde voy a ir cerrando la presentación para comentarles que, bueno, pues tenemos muchísimos indicadores. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando el mapa de rezago social a nivel municipal. eh, Sobre, por ejemplo, en el ámbito urbano en Tijuana, nada más, no me voy a detener mucho porque es en serio bastante información, le invitamos a consultar en la página del Consejo, pero ustedes aquí pueden ver cómo ha sido el crecimiento urbano de Tijuana de una manera animada y que este crecimiento urbano está asociado sin duda a la necesidad de vivienda en esos espacios, que es de donde pues más adelante van a ver una lámina que estamos hablando del drenaje, de la luz, de la electricidad y pues lo mismo, para que se pueda garantizar el derecho a la ciudad, se requiere también que se garanticen otros derechos que desde el Coneval hemos analizado por normatividad, como la vivienda, la accesibilidad, la alimentación inclusive y pues acceso a otros espacios inclusive de esparcimiento. Entonces, bueno, no me voy a detener nada más para pasar a la última parte que les decía. No solamente es el acceso al derecho, sino que también este ejercicio del derecho sea de manera adecuada, que sea efectiva. Y por último, entonces, Coneval implementó pues una agenda de investigación que daba cuenta de qué es lo que el Estado ya había garantizado a su población en cuanto a derechos y que está asociada directamente al derecho a la ciudad. Y bueno, pues todo este enfoque de derechos, del acceso efectivo al derecho se materializó en un sistema de información de derechos sociales que Coneval publicó en 2019 y que actualiza de manera constante. En el contexto del derecho a la salud, pues el SIDS, el Sistema de Información de Derechos Sociales, contribuye a identificar las brechas y rezagos de manera específica. También permite conocer el avance y los retos en la materialización del ejercicio.
Si se dieron cuenta, todo lo que yo les mostraba hace rato era identificar los desafíos que tenía el Estado en cuanto a pobreza, pobreza extrema, las carencias. En este sentido, el CITES está pues dando cuenta del avance que se tiene. Es decir, es como si lo viéramos muy grosso modo en negativo por un lado y en positivo por el otro lado, porque también las entidades y los municipios deben saber qué están haciendo y qué deben de mantener para garantizar el ejercicio de las personas. Y no solamente qué les falta, sino también en qué pueden avanzar. Y bueno, pues este sistema de información de derechos sociales está concebido así grosso modo en interrogantes que las personas se hacen de manera natural a veces, como, bueno, pues yo ya fui a la escuela, pero sí estoy aprendiendo, sí me están enseñando de manera adecuada, los montos de las pensiones que reciben los adultos mayores son suficientes, la población tiene acceso a niveles, acceso a protección en distintas fases de su vida, el alimento que estoy comiendo sí es nutritivo y de calidad, mi dieta es adecuada, el entorno en el que vivo es habitable, es sano, es suficiente. Entonces, todas estas interrogantes que ustedes pueden ver en pantalla son las que dieron ya pues el motor para poder tener esta agenda del acceso efectivo a los derechos sociales y medido a través de manera independiente de la calidad, de la accesibilidad y la disponibilidad de estos. Y bueno, pues ya para ir cerrando, nada más quiero compartirles que tenemos información que ya es pública y que actualizamos de manera constante también, como los otros proyectos que les mostré, que dan cuenta y que están asociados, que dan cuenta de algunos derechos, de la garantía de algunos derechos, pero que están asociados al derecho a la ciudad, por ejemplo, agua potable, drenaje, electricidad, y que ustedes aquí en pantalla ya pueden ver una numeralia global de qué está pasando a nivel nacional. Por ejemplo, la población que habita en viviendas con baño funcional, se tiene un avance numérico aquí reportado que ustedes pueden ver en pantalla. En 2016, 54.3% y se tiene un avance a 57.5%. No así para todos los elementos y es parte también de la información que queríamos mostrarle. Por ejemplo, en cuanto a la educación, la población de 3 a 29 años con ingreso inferior a la línea de pobreza que asiste a educación pública obligatoria y recibe beca, redujo. En 2016 de 28.2% a 2022 a 25.9%. En ese sentido, pues también el CIDS y este enfoque de el acceso efectivo a los derechos da cuenta de qué está pasando y también poder medir esos avances y esos desafíos. ¿Qué cosas podemos mantener como Estado a los que les toca ejecutar y diseñar política pública y qué cosas se requiere profundizar? Pues, y sin duda, la información que Coneval tiene, pues le permite a todos los que están vinculados a la política social del país, con especial énfasis en el desarrollo social, pues, pues tener un diagnóstico más completo de lo que está pasando. Y bueno, pues ya esta presentación ustedes seguramente ya la van a tener en este momento en sus correos o ya la compartió el equipo de monitoreo del Coneval, pero nada más mi comentario último es que para que las personas puedan ejercer plenamente el derecho a la ciudad, es fundamental el cumplimiento de otros derechos. Lo repito, como por ejemplo la vivienda, la educación, la salud, el trabajo. La información que genera el Coneval contribuye desde la perspectiva y bueno, más bien de cómo se concibe y para quién la hacemos, es para que se hagan diagnósticos sobre las condiciones de vida de las personas, diagnósticos más completos, que le permitan tomar mejores decisiones a los que están diseñando y ejecutando la política pública desde el ámbito federal, estatal y sin duda local. Y bueno, pues también con este enfoque, el enfoque de derechos humanos, el enfoque del análisis territorial de la pobreza y todo lo que Coneval está haciendo en sus distintas áreas sustantivas, pues que esta información se ocupe para que las políticas públicas sean más diferenciadas, más especializadas. Es decir, que consideren los elementos de estos espacios del territorio y en concreto los espacios urbanos y del ejercicio o la garantía del derecho a la ciudad para cumplir con sus metas. Y bueno, pues cualquier duda o comentario, les agradezco mucho.
Por el momento es todo. Agradecemos mucho esta presentación por parte del maestro Jesús Emanuel Paredes Romero, director ejecutivo de Análisis Territorial y Estadística. Y a continuación me permito cederle la palabra al doctor Rodolfo García del Castillo, no sin antes mencionar un poco de su semblanza. El doctor Rodolfo García del Castillo es profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, doctor en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa, con una estancia doctoral en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal, Canadá. Ahora sí, doctor, puede comenzar con su ponencia. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes algunas ideas que espero les resulten interesantes. Antes que nada, quisiera hacer una introducción sobre algunas de las cosas que voy a utilizar para que no solo la fría presentación nos acerque al diálogo, sino que pensemos de dónde el doctor Rodolfo García está sacando todas estas ideas que nos viene a comentar el día de hoy. Bueno, en principio quiero decirles que desde hace ya un montón de años, más de 30, me dedico a la investigación de gobiernos locales, pero hay una parte de la experiencia que he tenido que en particular me resultó muy interesante. Entre el año 2001 y el 2015 formé parte del proyecto Premio Gobierno y Gestión Local, que logró recabar 4.893 experiencias innovadoras a lo largo de esos años en el país. De esas me tocó visitar muchísimas, de hecho las cuento por cientos de experiencias innovadoras en materia de participación social, servicios públicos, finanzas, etcétera. El cúmulo en particular de las de servicios públicos fue bastante amplio y en ese periodo de tiempo el recorrido en el país me permitió ir sintiendo cuáles eran precisamente los sentires de los ejecutores de las políticas y a qué tipo de problemas se enfrentaban. Después, entre 2004 y 2008 y 2004 y 2012, también me tocó participar en el seguimiento de 763 experiencias de gobiernos locales, particularmente en temas de temática exclusivamente social. Eso fue a través de un conjunto también de evaluaciones y premios que desarrolló la entonces Sedesol, ¿no? Posteriormente he seguido trabajando casos, en los últimos 10 años me ha tocado trabajar casos muy específicos, específicamente también de servicios públicos, ¿no? Bueno, por eso van a notar que en algún momento de la presentación voy a echar mano de algunas afirmaciones y ejemplos que están basados justamente en eso. Y bueno, me arranco con la presentación, que más que nada es un pretexto para seguir conversando con ustedes. En el momento en el que ustedes lo sienten, pues pueden preguntar o interrumpir. Me encanta que sean muy interactivas estas presentaciones. Bueno, pediría ahora, voy a pedir compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Aquí tengo un problema, compartir pantalla. Ah, caray. Permítame un segundo, creo que hizo un pequeño truco aquí en la presentación. Ya está. Va de nuevo. Ahora sí, compartimos pantalla y tomamos la presentación correspondiente. Les pido por favor solamente que me confirmen si ya la tienen en pantalla en modo presentación. La vemos perfecto, doctor. Perfecto, bueno, pues nos arrancamos entonces con estos comentarios del día de hoy. Primero, esto del derecho a la ciudad ha sido muy discutido en diferentes ámbitos desde la perspectiva teórica. Yo retomé este concepto de ONU Habitat, que define al derecho a la ciudad como el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. También, por cierto, el INAFET hizo llegar unos documentos y bueno, el mismo INAFET retoma este concepto del derecho a la ciudad, otra vez reiterando cómo todos los habitantes presentes y futuros, tal y como decía en la introducción, deben tener el derecho a utilizar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar ciudades nuevamente, ¿no? Justas, seguras, inclusivas, sostenibles,
promover la prosperidad y la calidad de vida de la población. Esto nos obliga a repensar las ciudades siempre desde una óptica mucho más participativa. Desde la eh, teoría Habermas, desde el principio, ya hace muchos años, planteó el derecho a la ciudad como la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Y debo decir que dentro de los avances que ha habido en términos legales en México, quizá es la Carta de la Ciudad de México en el derecho por la ciudad, una de las que más ha avanzado en este sentido. Por supuesto, pues también ha habido todas las reformas que ha tenido la normatividad de materia normal los últimos años, particularmente desde 2016 a la fecha. Lo que no podemos olvidar es que toda ciudad, a final de cuentas, no es sino una materialización espacial de procesos económicos, sociales, políticos, muy particulares. Cada sociedad, decía Henry Lefebvre, produce un espacio, su propio espacio. Si ustedes lo ven y lo viven cotidianamente en cada una de sus ciudades, en cada uno de sus municipios, la lógica con la que se van articulando cada una de las ciudades, como van creciendo las áreas residenciales, barrios, en fin, cómo se va definiendo la traza, cómo vamos estableciendo el equipamiento, siempre tiene cuestiones muy particulares. Uno puede observar, por ejemplo, lo que ocurre con las ciudades medias, con el crecimiento irregular y lo que eso va a significar para la gestión y los servicios públicos. También puedes observar cómo las ciudades que son un poco mayores también crean un tipo de crecimiento urbano distinto, en donde, por ejemplo, todos los creadores de desarrollos urbanos aprovechan esos espacios que existen para ir haciendo crecer paulatinamente la ciudad, generando también una mayor presión para los gobiernos locales en la medida en que cada uno de esos espacios exigirá posteriormente servicios, ¿no? Y ustedes saben que el proceso de municipalización de los fraccionamientos no es nada fácil ni sencillo. Implica siempre negociaciones con quienes hicieron las construcciones, la observación de cuáles son las condiciones sobre las cuales realmente desarrollaron esos espacios y, por supuesto, y no está de más mencionarlo, todo el problema de carácter ejidal que casi siempre tenemos en todos los municipios, incluso desde los medianos, y que tenemos cotidianamente que ir solucionando. Están ahí esos crecimientos urbanos que ahora tendremos que atender de una manera o de otra. Esa urbanización acelerada ha sido, por cierto, la característica del mundo, pero en específico de América Latina, con rasgos muy particulares. Y esos rasgos muy particulares tienen que ver justamente con las inequidades que se reflejan en ese crecimiento. Una sociedad con desigualdad, una sociedad con graves saltos entre sus condiciones, va a producir ciudades tremendamente heterogéneas. Va a generar espacios urbanos con problemáticas que son, al final del día, un mosaico variopinto de condiciones, en donde vas a tener áreas con mayor desarrollo, áreas de alta marginación, áreas irregulares, que por cierto van a tener al final del día también que ser atendidas y van a ser justamente las que más problemas nos van a generar. De hecho, simplemente piensen un poco en lo que está pasando hoy en Acapulco y en lo que ha pasado en otros tantos eh, esquemas de riesgo que hemos enfrentado a lo largo de los últimos años. Estas áreas que han crecido de forma irregular son las que se convierten en zonas calientes, mucho más complicadas de atender en estos procesos. Debemos decir que el avance de las ciudades es imparable, pero la realidad es muy distinta dependiendo de en dónde te pares, ¿no? Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, bueno, pues tenemos ahí exactamente el dato, ¿no? En 2023 rebasamos ya los 8.000 millones de habitantes del planeta y se prevé que esa cifra se va a duplicar en 76 años, ¿no? Esto, si lo ven, significa una presión brutal sobre los recursos. Aquí hay que darnos cuenta de que van a ser los países de Asia, Pacífico, China, Nigeria, Brasil, Estados Unidos y Rusia los que tengan mayores problemáticas en términos de crecimiento. Pero en el caso de América Latina se va a dar un caso bien interesante, ¿no? Si vemos los porcentajes,
nos vamos a dar una cabal idea de que Brasil, México, Colombia y Argentina serán justamente los que van a tener mayores problemas en términos de crecimiento. De hecho, ya el Sistema Urbano Nacional lo está reflejando con datos y con cifras muy, muy directas, ¿no? Para el 2018, el Sistema Urbano Nacional identificaba 401 ciudades, concentrando 92.7 millones de habitantes. Quiero subrayar esto porque más adelante, cuando empiezo a hablar de algunos servicios, esto es súper, súper importante. 74.2% de la población nacional está en zonas urbanas y muchas de ellas tienen problemas de conurbación y de metropolización. Esto significa que tienen que enfrentar las problemáticas específicas de cooperación con otros municipios para dar cabal salida a los reclamos de la ciudadanía, lo cual en términos de gestión representa un desafío todavía mayor al que estamos, digamos, enfrentando en municipios que podrían tener una unicidad territorial más homogénea. El crecimiento de estas ciudades es, como lo dije, un fenómeno mundial y cada vez es mucho más complejo. Se ha planteado, entre otras cosas, la creación de una nueva agenda urbana que pretende dar respuesta a un conjunto de presiones como la sostenibilidad, la recomposición global, las nuevas políticas de las zonas urbanas y metropolitanas, y si lo ven y lo dicen los mismos teóricos, tanto internacionales como nacionales, esto va a obligar a los municipios, estos en los que todos nosotros vivimos, a confrontarse con dos agendas totalmente distintas. Una que tiene que ver con los rezagos ancestrales que tiene en términos de servicios y de funcionalidad administrativa, y otra que se orienta a tratar de responder a estos nuevos reclamos, los reclamos de la sostenibilidad, los reclamos de la digitalización, la búsqueda de un gobierno abierto, un gobierno digital, un gobierno para el cual muchos todavía no se encuentran del todo preparados. Y eso nos va a colocar, digamos, en mundos totalmente distintos. Los paradigmas incluso que existen sobre ciudad nos colocan en ese desafío. Muchas veces los gobiernos municipales, cuando hablo con los alcaldes, me preguntan, oiga, doctor, ¿y esto de la globalización y todos estos rollos que a ustedes les fascinan, y en realidad nos pegan? Entonces les digo, simplemente piensa, cuando me paro pongamos en un municipio, eh, tomemos por ejemplo Hidalgo, digo, toma en consideración lo que está pasando hoy en día con la ubicación de las nuevas plantas de automóviles en una realidad como la realidad del estado de Hidalgo. Aquí estamos viendo este tipo de presión nueva sobre los recursos, el agua, sobre el mismo territorio, las necesidades y exigencias que tienes para proveer nuevos perfiles para bueno, para todo el trabajo y demás, y eso al final del día te va a afectar a ti como municipio. Entonces, tú que creías que vivías en un mundo diferente, en realidad vives en el mismo mundo, este mundo de las redes interconectadas, ¿no? Y eso que nos parecía tan ajeno y tan lejano en un municipio termina por convertirse en nuestra realidad cotidiana y los problemas globales se convierten en problemas locales. Tenemos que dar con los instrumentos y las herramientas que tenemos que ofrecer una respuesta a esos nuevos reclamos. Pero no solamente en eso, piensen en los grupos de migrantes que están pasando cotidianamente por nuestro territorio. Piensen en la delincuencia organizada, que no es otra cosa sino una expresión global de una forma de distribución de un tipo de poder oscuro o gris, ¿no? Pero que cruza y atraviesa las fronteras por todas partes. Eso lo vivimos día con día y sin embargo tiene sus orígenes en algo que aparentemente no somos capaces de definir con toda claridad y que está más allá de nuestras fronteras. Bueno, como ven, hay contrastes muy marcados entre estas fronteras, los gobiernos, la forma en que lo manejamos, y ahí solamente como ejemplo pongo lo que pasa en otros países y la cantidad de dinero que le meten, pero no solamente la cantidad de dinero que le meten a la solución de las problemáticas de servicios y metrópolis, sino también a la reconstrucción de las formas institucionales para que las cosas funcionen. Y sobre eso voy un poquito más adelante. Ahora, como les decía, tenemos un conjunto de exigencias futuras. Se prevé la creación de ciudades basadas en tecnologías de la información y comunicación, digitalización, inteligencia artificial, la aplicación de tecnologías
disruptivas, el uso de las Big Data, se habla de las ciudades circulares, de las ciudades resilientes, de las Smart City, y pareciera que la innovación y la tecnología podrían constituirse una solución mágica, solo que hay que tener en consideración algo, para que la inteligencia artificial, las exigencias de ciberseguridad, la aplicación del México 5G, verdaderamente lleguen a algún sitio, necesitamos contar con una base que conozca la tecnología y que sea capaz de aplicarla. Si nos vamos a las encuestas municipales, nos vamos a dar cuenta de que tenemos funcionarios municipales con prepa más o menos como promedio. Entonces, eso significa que nuestras bases no necesariamente están preparadas para esto. Y pensamos también en que no cuentan con los recursos, ni tampoco con una experiencia que los lleve a conocer del todo qué riesgos puede haber. Por ejemplo, todos los días ustedes, por ejemplo, yo soy hasta víctima de eso, manejan los datos personales de todos sus habitantes y los manejan con una libertad absoluta, yo diría, y perdón la expresión, con una irresponsabilidad total, sin darse cuenta de que cada uno de sus manejos de información tiene detrás de sí un individuo y puede representar un cargo legal para ustedes por el mal manejo. Por supuesto, esta información que ustedes tienen, desde la que tienen términos individuales, el predial, etcétera, requiere un tratamiento muy específico y debe ser garantizada para el ciudadano. Tampoco existen los mecanismos para que esto ocurra de esa manera, ¿no? Gestión y gobernanza es otra parte que tendríamos que trabajar con mucho cuidado, porque la gobernanza tiene que saltar a un espacio cada vez más complejo. Se enfrenta a una complejidad social, a dinámicas económicas nuevas, actores cambiantes, una complejidad técnico-planificadora. Solo por comentar algunas, cada una de ellas merecería, digamos, una disertación muy cuidadosa de por sí, digamos, en cada parte, ¿no? Algunas problemáticas que tenemos en las metrópolis son esa fragmentación geopolítica y jurisdiccional que tiene después como contraparte la necesidad de vernos obligados a concertar, cooperar y crear mecanismos e instrumentos que nos ayuden a trabajar con el municipio de junto. Hay un crecimiento acelerado, una creciente heterogeneidad de los espacios, aglomeraciones, diversidad socioeconómica, hay una presión de la globalización y la desglobalización, conflictividad, rupturas, presión por la sostenibilidad ambiental, que por cierto también vivimos día con día. Y debemos decir que la mayoría de nuestras ciudades medias han pasado y ya están pasando ahora con mucho más dureza por fuertes presiones por el recurso del agua. Y los años venideros no serán mejores, serán mucho peores. El estrés hídrico previsto para los próximos 10 años es, por decirlo menos, una fatalidad anunciada, ¿no? Demandas crecientes por infraestructura, problemas de financiamiento, precarización, rupturas de todo tipo, ¿no? En el informe de las relaciones intergubernamentales que se hizo para Iberoamérica, se dice que también ha habido problemas con las transferencias y las ayudas financieras hacia estados y municipios que no han sido las suficientes. De por sí, si observamos el contexto nacional y lo contrastamos contra otras realidades, no de más allá de Latinoamérica, sino solamente de Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta de que tenemos un reparto de recursos que todavía es demasiado inequitativo para estados y municipios. Necesitamos mucho más dinero, pero también necesitamos capacidades y tener las herramientas para poder ejecutar adecuadamente las tareas que nos han sido encomendadas, ¿no? También, bueno, ahí se habla de que se han conservado en la ley de coordinación de parte del ramo 33, pero se han asignado de manera distinta. No quisiera meterme mucho en la parte financiera, porque sería, digamos, hacer prácticamente una ponencia alternativa. Pero aquí, retomando un poco justamente de lo que comentaban ahora quienes me precedieron en la palabra por parte de Coneval, lo que tenemos, vean esto, ¿no? En cada una de nuestras realidades pasa exactamente lo mismo. Tenemos que enfrentar problemas muy diferentes. Ahí tenemos la zona metropolitana, pero podemos tomar diferentes zonas metropolitanas e incluso municipios con conurbaciones más sencillas, dos municipios pegaditos, ¿no? Y lo que vamos a tener es eso, ¿no? Un mapa en el que tenemos un índice de inclusión social urbana totalmente diverso. Es decir, en el mismo territorio
conviven necesidades y exigencias distintas, en donde incluso la forma de reclamo del ciudadano es diferente totalmente. Y por otro lado, bueno, tenemos los servicios a cargo del municipio sobre los cuales ya han hablado ustedes mucho, ¿no? Ahí están cada uno de ellos, y ahí les recomiendo incluso que lean los mismos manuales que ha generado INAFET y las guías de servicios, y los manuales, cada uno de ellos tiene una problemática muy específica. No es verdad que solamente se trata de prestar el servicio de agua potable. No, cuidado. Hay que ver cómo se fijan los derechos y después cómo establecemos las formas de servicio, qué mecanismos seleccionamos, a qué tipo de presiones nos enfrentamos en cada una de ellas. Y todavía más, si hablamos de servicios como la recolección de basura o la disposición final, tenemos que tener en la cabeza cosas tan claras como ¿y cuáles son las normas oficiales mexicanas que rigen esto? ¿Qué pasa con el alumbrado público? El caso de Mérida fue, por ejemplo, muy ilustrativo. El caso de Mérida se enfrentó a una transformación total en medio de un cambio de normas oficiales mexicanas. Se dio un cambio de luminarias total en un punto de la historia en el que muchas de las normatividades ni siquiera eran claras. Ustedes tendrán que tener mucho cuidado con qué es lo que existe detrás de la norma antes de diseñar la solución de un determinado servicio. ¿Qué diría yo que podemos tener como los puntos críticos para la solución de los servicios? Primero, pueden parecer cosas muy sencillas e incluso verdades de perogrullo, pero les pedía que las reflexionen conmigo. Hay que identificar cuál es el problema que pretendo solucionar, qué tamaño tiene ese problema y qué tanto puedo ayudar a la solución. O únicamente debo conformarme con gestionar el conflicto que me genera el servicio, porque tanto mis recursos como mis capacidades no me dan para una solución sustantiva. Piensen, por ejemplo, si ustedes requieren un nuevo centro de acopio o si de plano van a cambiar el relleno sanitario. Esos proyectos son millonarios. Con los recursos que tienen los municipios, imposibles de hacer, a menos de que se tenga acuerdos, programas, con otros niveles de gobierno, formas de financiamiento de largo plazo, instrumentos y el conjunto de herramientas que me permite pensar en un proyecto de mediano o largo plazo, al cual le tengo que dar una sustentabilidad no solo financiera, no solo en términos de programación y planeación, sino política también, para poder ejecutar realmente un cambio o una transformación de ese tamaño, o echar a andar una obra, por ejemplo, de cambio en el alumbrado público, en el drenaje. Cuidado, hay que identificar cómo es el problema, delimitarlo con la mayor precisión posible y entonces sí atenderlo, ¿no? Definir la información necesaria con la que tengo que contar, establecer el vínculo entre los recursos, los responsables y las metas a las que quiero llegar, crear o adecuar un modelo administrativo suficiente, establecer los acuerdos para la viabilidad política y la factibilidad técnica. Esto es fundamental. Tengo que tener los acuerdos necesarios para que el modelo funcione. Y por supuesto incorporar la participación ciudadana, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo algunas fotos de Aguascalientes que me tocó ver algunos de los servicios que manejaban. Incluso ahí tengo el de la generación de energía a través de la basura, ¿no? Bueno, tenemos un conjunto de modalidades, sobre esto voy a ir más o menos rápido, en donde podemos ir desde la administración directa hasta la total administración indirecta del servicio. Podemos plantear entonces modelos como la concesión, la colaboración, los convenios, las asociaciones intermunicipales, y si somos aún más precisos, pues tendríamos al menos todas estas modalidades. Ojo que cada una de ellas toda puede tener combinaciones diversas, ¿no? La prestación directa, la concesión, el convenio con los estados, un acuerdo intergubernamental, si generamos o no un organismo descentralizado, creamos una empresa municipal, manejamos o no fideicomisos. Ojo, porque todos estos tienen detrás de sí un conjunto de requisitos de carácter legal que tenemos que tener también muy claramente dibujados en el proyecto que pretendemos echar a andar, ¿no? Modelos de coinversión, asociación intermunicipal, etcétera, ¿no? Y tendremos que pensar también en qué hay detrás de la planeación como el telón de fondo en el que nos estamos moviendo. ¿Qué hay en la estrategia nacional?
qué programas existen, porque de cada una de estas cosas, programas, estrategias, planes, los planes que tenemos adelantados o con los que contamos, podemos encontrar, y aquí está el punto clave, los engarces que me permitan buscar los recursos que van a hacer viable y factible la posibilidad de echar a andar proyectos que en una primera instancia me serían prácticamente imposibles, ¿no? Tenemos que pensar, por supuesto, con qué recursos, si nos alcanza con los presupuestos, qué es lo que vamos realmente a hacer, vamos a utilizar banca de desarrollo, cuidado con eso, si vamos a utilizar fondos específicos, banca multilateral, banca comercial, vehículos de inversión, etcétera, ¿no? Aquí, como les decía, a lo largo de muchos años me ha tocado ver estas experiencias, ¿no? En 15 ediciones de un premio, que les comentaba al principio. Y debo decirles que en todas ellas hay una cosa, digamos, interesante. Aquí me tengo estos ejemplos que son más recientes, ¿no? Pero a ver, voy a dejar de compartir un poco, me gustaría ver sus rostros de felicidad o de interrogación. A ver, una de las cosas que he notado a lo largo de todos esos procesos de innovación es que muchos de ellos terminan siendo buenas ideas, como grandes chispazos, que surgen, tienen un punto cúspide, así como el punto dorado en el que funcionan, y después desaparecen. ¿Por qué demonios desaparecen, doctor? Bueno, muy fácil, porque cada uno de esos proyectos obedece a intereses de carácter político, en donde muchas de las cosas se dan por ruptura. Cada una de las nuevas administraciones quiere hacer algo distinto o colocar un sello diferente a algo que quizá ya está funcionando. Pero bueno, pues hay que cambiarle al menos el nombre, porque pues tiene que sonar distinto. Esa es un poco la idea. En esas rupturas, que tienen mucho que ver con la conformación particular de la institución municipal, en México se pierden muchas de esas experiencias. Recuerdo que con una labor un poquito, pues, particular, hice una tarea muy curiosa. Me fui a ver cuáles eran las experiencias más brillantes que me había tocado ver en años. Con mis propios recursos me fui a ver varias de ellas y ya habían desaparecido, ¿no? Habían cambiado de nombre, muchas de ellas se habían ido al bote de la basura, ¿no? Y eran experiencias muy buenas. Algunas de ellas incluso con una alta eh, tecnología que se había ido perdiendo con el tiempo. ¿Qué es lo que hace falta? Pensar como decisor municipal que no todo lo pasado ha sido malo y que por tanto podemos empezar a crear y asentar las bases que me permitan crear un aprendizaje organizacional y poder proyectar mucho mejores resultados en el futuro. Claro, puedo darle un sello político, después de todo, para eso está la comunicación, pero debo ser cuidadoso en qué decido quitar y qué cosas quiero conservar, ¿no? Cuando uno contrasta esto con experiencias que me ha tocado ver, por ejemplo, muy de cerca la realidad canadiense, la realidad norteamericana y la realidad española, te das cuenta de que ahí estamos perdiendo muchísimo de nuestras oportunidades, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un concepto como Smart Cities, ¿no? Los españoles lo llevaron incluso a nivel legal y han constituido un conjunto de instrumentos para difundir las experiencias entre los diversos municipios, hacerlas mucho más sociales y buscar mejores resultados en términos de indicadores que puedan ir midiendo paulatinamente, lo que te permite ir avanzando y no dar el paso hacia atrás, ¿no? Esas son cosas que nosotros observamos en esa realidad. En la realidad norteamericana seguramente les ha hablado mucho del concepto de city manager, ¿no? En donde este administrador de ciudad se encarga de que la administración funcione independientemente de los cambios políticos. Pero no solo es el city manager, es toda una estructura institucional que mantiene el funcionamiento de los aparatos, otorgando los servicios que necesitamos en el momento en que los requerimos y con las condiciones técnicas mínimas requeridas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que debemos ir pensando, ¿no? Ahora, nosotros podemos tropicalizar muchas de esas experiencias y pensar cómo ir construyendo esas soluciones. Lo que es sorprendente es el catálogo de soluciones que puede haber. Hay una cantidad de experiencias en todo el país que nos demuestran que, aún con las restricciones, porque siempre vamos a tenerlas de carácter financiero, de carácter político, se pueden hacer cosas, ¿no? Y por eso justamente colocaba yo estos ejemplos, ¿no? Retomo aquí un poco la presentación que tenía, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, nuevamente voy a la parte
Sí, tenemos nuevamente la presentación, ¿no? ¿Ok? Se está moviendo un poco, pero ahí está. Si la observan en pantalla, tenemos, por ejemplo, ese vertedero de residuos, ¿no? De la Perseverancia. Si lo ven, ha logrado ir avanzando a lo largo de varios trienios y ajustando los resultados, adaptándose a las nuevas normas oficiales mexicanas y a los cambios que han tenido. Y ha pasado, digamos, de ser un pequeño proyecto a convertirse en un proyecto que tiene un reconocimiento de carácter internacional. Ojo, no es perfecto, tiene fallas, pero ha demostrado avances paulatinos en el tiempo que se pueden ir consolidando. Y están todos estos otros, ¿no? El de regenerando el espacio público en Mérida, más algunos que retomé de alcaldes. Hay muchas experiencias, las experiencias son bastantes. Yo creo que si me tomara, digamos, también un tiempo más largo, cosa que no voy a hacer porque quiero más bien escucharlos, podría platicarles experiencias en cada uno de los servicios públicos, incluso en los panteones, ¿no? Uno puede sistematizar muy bien el servicio de panteones, ¿no? Ahí están las herramientas, tenemos que echar mano de ellas y cada vez son muchas más. Es parte de lo que tenemos que hacer como nuestra tarea cotidiana de decisiones municipales y de perfeccionamiento de políticas públicas. Creo que no sé cómo voy de tiempo, quisiera más bien escucharlos, que creo que sería algo muy bueno. Ahí los que me van tomando el tiempo, porque una vez que empiezo a hablar, soy peligroso. Ok, ahí dejaría esta intervención. Agradecemos mucho esta exposición sumamente interesante por parte del doctor Rodolfo García. Y antes de pasar este espacio, doctor maestro, si me permiten, le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos proporcione unos comentarios. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Pues siempre es un gusto escuchar a las personas expertas que nos han acompañado ya a lo largo de 3 años, doctor Rodolfo García del Castillo, maestro Jesús Paredes, que nos han acompañado a lo largo de 3 años en este ciclo del derecho a la ciudad. Decíamos un poco, de manera de anécdota, que cuando lo empezamos pensábamos con la UNESCO que lo íbamos a resolver en una sesión de 1 hora 30 minutos. Y pues ya llevamos tres años hablando del tema con diferentes aspectos. Y yo diría, doctor Rodolfo García, maestro Jesús Paredes, que una de las cosas que hemos siempre destacado es la riqueza que generan estos encuentros, la riqueza de las perspectivas con las cuales se abordan los temas. Hoy escuchar al Coneval en la voz del maestro Jesús Paredes Romero, director ejecutivo de Análisis Territorial y Estadística, abordar el tema de servicios públicos de calidad para garantizar el derecho a la ciudad. Maestro Jesús, abordar ese tema desde la óptica de Coneval en términos de pues, dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno, el aspecto de medición de la pobreza y dos, la evaluación de los programas de desarrollo social y sobre todo este énfasis que hiciste, Jesús, en el tema de, pues, que es fundamental garantizar una serie de derechos sociales para ir de la mano con el tema del derecho a la ciudad, nos ha parecido de lo más relevante. Y luego, pues toda esta experiencia acumulada del doctor Rodolfo García del Castillo, que como comentaba mi compañera Leslie Rodríguez, pues no solo es doctor en estudios organizacionales de la UAM, sino que también, como él mismo mencionaba, pues ya doctor con una larga trayectoria, tanto en la parte docente, académico, investigador, en diferentes instituciones de educación superior del país. Ha sido, pues, bueno, y todo eso, pues, con todo un gran expertise en materia de gestión y políticas públicas, fundador de la red de investigadores en gobiernos locales, el IGLOM, y, por supuesto, pues, autor de varios trabajos y varios libros en la materia de gobiernos y desarrollo municipal. Pues, sin duda alguna, es lo que nos da la riqueza en estos comentarios y es de las primeras cosas que yo quisiera destacar porque pues nos ayudan a entender no solo el tema, sino también, doctor, maestro, poner en la mesa las situaciones que directamente involucran a los gobiernos municipales
y a las autoridades locales que, por ejemplo, como las que el día de hoy nos acompañan, pues un poco esto, ¿no? Ponerles en la mesa qué papel pueden jugar las autoridades locales, qué papel pueden jugar los municipios, no solo en contribuir a garantizar el derecho a la ciudad, sino también en lo que tienen que hacer para hacer este derecho una realidad. Y entonces, pues Jesús ya nos explicaba que no solo es un tema del derecho a la ciudad, sino también un tema de derechos sociales. Y doctor, pues usted nos ayudaba también a entender algunos otros aspectos que tienen que ver con los rezagos. Me gustó mucho el tema de los nuevos reclamos o luego decimos que los nuevos retos, porque entendiendo que pues hay una serie de situaciones para las cuales quizás vamos a hablar de rezagos, se nos vienen encima, doctor Jesús, otros temas, ¿no? Otros temas sobre los cuales también ya hay que ponernos a trabajar y como correr en varias pistas para cubrir los derechos sociales y al mismo tiempo ir atendiendo estos otros reclamos, estas otras situaciones que van de la mano con la tecnología, que van de la mano con estos nuevos aspectos que nos están marcando las sociedades globales o la sociedad global y que entonces pues ahí hay una serie de situaciones fundamentales. Y doctor Jesús, yo diría que también algo fundamental porque el año que entra nos vamos a enfrentar a una situación pues muy especial para todos los gobiernos locales. Prácticamente 2/3 por lo menos de los gobiernos locales van a cambiar y que entonces pues se nos vuelve a presentar esta situación que manejaba doctor, el tema del el reto de la continuidad y lo que podemos hacer frente a ello, ¿no? Con todas las situaciones que usted manejaba de, pues, darle continuidad, la planeación, contar con gente que cuente con la capacidad, el talento, el expertise, y sobre todo, pues, esta situación de cómo le hacemos para darle continuidad a procesos técnicos que sin duda alguna pues siguen estando cruzados con aspectos políticos como los que usted mencionaba, ¿no? Entonces, esta parte se me hace relevante y luego hago estos comentarios, doctor Jesús, un poco para hacer tiempo y en lo que nuestros amigos y amigas nos empiezan a escribir algunos comentarios, nos empiezan a escribir algunas preguntas y si esto, bueno, y si esto que yo comenté les merece algún comentario adicional, doctor Jesús, por supuesto, les invitaría a que tomaran nuevamente la palabra. Y mientras tanto, también le pediría a mi compañera Leslie Rodríguez que si hubiese algún comentario, alguna pregunta, nos ayudara con su lectura. Maestro, doctor, no sé si gusten hacer algunos comentarios antes de pasar a estas preguntas. Adelante, quien guste. Sí, no sé si seguimos el orden o... Como Bueno, ok. ustedes se sientan más cómodos, ya este es un espacio un poco más abierto, no se preocupen. Bueno, ok. Perfecto. Bueno, yo creo que efectivamente estamos, como lo comentaba hace un rato, a las puertas de una agenda dual que a veces no vemos con mucha claridad, ¿no? Tenemos que atender los servicios públicos, lo que implica en términos de decisión muy estratégica, encontrar las mejores conexiones para los financiamientos, para la mejora de la gestión interna, que tiene mucho que ver con cómo creamos estructuras que respondan a condiciones heterogéneas, municipios muy diversos, con problemáticas muy distintas, y cómo voy dando solución a cada una de las cosas que tengo frente a mí. Yo siempre lo digo con una frase muy coloquial, ¿no? De acuerdo al sapo es la pedrada, ¿no? Hay que ver antes de cualquier resultado, cualquier búsqueda de solución, qué tipo de problema tenemos. No es lo mismo administrar, por ejemplo, el sistema de recolección de basura en Monterrey que hacerlo en Las Margaritas en Chiapas. Es un mundo totalmente distinto. Ahí es donde uno, por ejemplo, observa que hay basura que es basura y basura que es útil, ¿no? Desde las formas de recolección, cómo puedes hacer las separaciones de basura o qué basura sirve para hacer energía eléctrica y cuál no. Todo eso tiene, digamos, un conjunto de instrumentos que te da soluciones concretas.
Mientras en las margaritas, por ejemplo, tendrías que buscar otro tipo de soluciones, incluso algunas de biodigestores específicos para manejar ese tipo de basura. Lo mismo ocurre con la seguridad del alumbrado público, el agua potable. Es prácticamente cada una de estas cosas una especie de catálogos diferentes en donde vas creando soluciones ad hoc, ¿no? Y eso es lo que creo que todos los que me escuchan tienen claro en la mente y lo podemos ir mejorando. Ahora, las tecnologías hay que observarlas con cuidado. Toda tecnología soluciona el problema cuando sabes cómo utilizarla. En algunos casos, y yo lo he hecho cuando me han pedido asesoría a algunos municipios, les digo, no vayan a caer en el error de sistematizar la ineficiencia. ¿Qué es eso? Tu proceso no funciona y lo digitalizas. Entonces lo que tienes es ahora un proceso digitalizado, cargado en maquinitas, que te da resultados igual de malos que antes, porque no tuviste el cuidado de observar qué era exactamente lo que buscabas solucionar. Al no hacerlo, pues lo que tienes es un proceso lo más complejo, cargado en una máquina, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que sobre lo que quise llamar la atención, esas estrategias que vas trazando parte a parte, ¿no? Y no olvidar las condiciones de conurbación y metropolitanas que te van a llevar siempre a un problema político de acuerdo. O acuerdas con el de junto o no avanzas. Bueno, solamente dejo esos comentarios para que los reflexionemos entre todos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Adelante, maestro. Sí, yo igual muy breve y la verdad es que también lo que el doctor Rodolfo expuso nos hace eco a nosotros porque nos permite también pues, captar estos elementos para hacer diagnósticos más completos, ¿no? Que era una de las recomendaciones que yo siempre les hacía o les hice en la presentación y que siempre hago en los foros en los que participo y es que sí se requieren diagnósticos más completos. Y justamente mi comentario va en ese sentido, ¿no? Primero es sí invitarlos a consultar la información que este consejo genera, les decía, es información oficial con un enfoque, pero también invitarlos a que complementen, y ahorita que nos están escuchando funcionarios de los municipios, que complementen justamente la información que reciben, no solo de esta dependencia, sino de otras, ¿no? Porque así van a poder tener, como lo dijo el doctor Rodolfo, pues este panorama, ¿no? Este panorama amplio para tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, también mi segundo comentario va en el sentido de que de lo que comentaba el maestro Ernesto. Yo veo al 2024 como una oportunidad, una nueva oportunidad que tenemos como país para que todo este diagnóstico se integre en, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, con la próxima, el próximo periodo presidencial, en los planes sectoriales, que es algo que ya también el doctor Rodolfo comentaba, y pues ya están puestas sobre la mesa todas estas problemáticas y su análisis. Entonces requerimos justamente desde los ámbitos de nuestras competencias, sea como académicos, como funcionarios, como servidores públicos, pues impulsar y promover que esta información se utilice para que tomemos mejores diagnósticos y planeemos un mejor país, no solamente, por ejemplo, para el 2030, ¿no? Que es la agenda que ahorita está comprometida el país, sino un país, pues, a futuro, ¿no? El siguiente comentario, y también retomo un poco ya de manera coercionada lo que comentaba el doctor Rodolfo con lo que explicaba Coneval a través de la voz, es pues que hay que entender el problema y el entender el problema de desarrollo social en el país es complejo, ¿sí? Desde Coneval trabajamos en ello día a día para entender el problema, pero es hacia donde debemos de, pues, ir, ¿no? Es decir, entender qué se entiende por desarrollo social, cuáles son los elementos que están convergiendo, los factores que lo están determinando, y eso es desde la ciencia y la tecnología, desde el ámbito de los derechos humanos, desde muchos aspectos que ya se comentaban, inclusive desde qué está pasando con la violencia, con la cuestión económica, etcétera. Pero sí se requiere que todos participemos en lo que nos toca, en entender esto del problema del desarrollo social y hacia dónde vamos, ¿no? Para resolver, pues sin duda, estas problemáticas que aquejan a las mexicanas y a los mexicanos. Y bueno, por último, pues sí comentar que también nosotros nos sumamos a la idea de que
pues los espacios, el territorio no solamente es pues ni dicotómico ni univariado, ¿no? Al contrario, sí, desde Coneval creemos y inclusive ya tenemos una agenda muy específica de eso, de que pues donde viven las personas es donde están convergiendo muchos aspectos, inclusive ahí están sus problemáticas, ahí están los beneficios que obtienen del Estado, de sus familias, de la sociedad, es decir, sí entendemos al territorio como un sistema en el que están convergiendo varios aspectos y elementos y hay que analizarlo para resolver estas situaciones. Y bueno, por último, ya adelantando un poco, porque identifico en el chat que es la única pregunta que creo está asociado a lo que yo presenté sobre marginación. Son dos cosas que quiero comentar en eso. Una es que el grado de marginación no es un indicador que Coneval genera, es un indicador que se genera ese nivel de desagregación, pero lo genera el CONAPO, el Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación. Lo que nosotros generamos en Coneval, que es un indicador que también tenemos a esos niveles de desagregación, es el índice de rezago social o el grado de rezago social, que inclusive lo tenemos hasta GEP. Pero mi segundo comentario no es en sí si es este indicador de nosotros o de ellos, etcétera, ¿no? Sino más bien que la sugerencia que yo haría es entender esto que les decía, el problema. El problema del ejercicio de los derechos sociales que desde Coneval se aborda es más complejo y no es univariado. En ese sentido, la sugerencia que le haría a Marco Hernández del CEDIR es más bien complementar estos indicadores con la información que ya tiene el CONAPO, que es la que está él comentando, pero también con los de Coneval, con otros tipos de indicadores. Mismo el Coneval tiene inclusive una plataforma que se llama Datamoon, en donde también hay indicadores de la gestión gubernamental y otros. INEGI mismo levanta un censo de municipios, ¿no? Con un enfoque claro, pero lo que quiero decir es que a final de cuentas, estas problemáticas que ustedes ven día a día, porque trabajan con la gente, trabajan con las personas, están pueden ser expresadas con distintos indicadores y si requieren, y esa es mi sugerencia desde acá, pues valorar cuál es la información disponible para pensarla y analizarla de manera conjunta, no de manera univariada. Entonces, con eso termino la participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro, por esta puntual respuesta a la pregunta y a los comentarios del licenciado Ernesto. Si me permiten, llegó otra pregunta al chat por parte de Juan Rodríguez. Siéntanse ambos en la libertad de contestarla si les merece algún comentario. Y este nos pregunta, ¿los servicios públicos en diferentes municipios cambia totalmente? ¿Debería ser homologado para unificar los criterios de todos los municipios de este país? Mi pregunta es, ¿será posible? Adelante. Si me permiten, es una pregunta bastante provocadora porque la realidad es totalmente heterogénea y pareciera que pedimos lo mismo para todos y las mismas condiciones. Les quiero llevar a una reflexión bien interesante. El derecho al agua. El agua es un derecho. Está establecida como tal. Problema. Hablaba yo del estrés hídrico y de las crisis de agua que tenemos en las diferentes zonas del país. Y sabemos perfectamente, con agua lo dice, que tenemos desperdicios de arriba del 35% en la distribución del agua. Y aparte no tenemos disponibilidad. Si tomamos las ciudades medias del país, el 88% tienen servicio por tandeo, o sea, no tienen todos los servicios de servicio continuo. ¿Qué quiere decir? No tenemos agua, pero tenemos que garantizar el derecho al agua. Es muy interesante. Hay que tener cuidado con esta parte. Yo creo que el esfuerzo es que los servicios deben orientarse a cubrir un derecho, pero deben reconocer la diferencia en diferentes tipologías de municipios. Debes pedir estándares para ciertos servicios, aunque tienes las normas oficiales. Las normas oficiales te dan un parámetro o un piso. De ahí construyes una estrategia y una forma de medición. Sobre esto hay que trabajar con más detalle para saber exactamente qué tipo de servicio vamos a colocar en cada parte del país, cubriendo los mínimos. Ese es el detalle. En pocas palabras, sí se puede, pero hay que reconocer la diferencia.
Quisiera adelantarme un poco con la pregunta que hizo Eduardo Luna sobre los servicios en la Ciudad de México, porque creo que nos lleva a algo que es muy interesante. Nos lleva al problema metropolitano. Hay de dos sopas, ¿no? Hay dos extremos. Para manejar los servicios en una metrópoli, tú puedes optar por la centralización total o por la descentralización total. Cada uno de ellos ofrece diferencias. En muchas partes del mundo hay esquemas que no están en los extremos. Buscan acomodar la solución para cada problema en específico. Se crean, por ejemplo, empresas específicas u organismos para atender un servicio dado. Porque el problema en una metrópoli, cuando dejas la decisión en manos de diferentes actores, es que no puedes ponerte de acuerdo en cosas tan simples como el calibre de los tubos de agua. A mí me ha tocado ver esas discusiones entre municipios conurbados. Me ha tocado ver discusiones sobre si deben o no colocar bombas de rebombeo o no, o sobre cuál debe ser el, la carga o sobrecarga en un sistema de alumbrado. No se ponen de acuerdo porque cada uno tiene su capacidad de decisión individual, aunque el alumbrado es para la misma calle. Eso es la paradoja, ¿no? En otros países existen estos sistemas, algunos de ellos con mayor o menor centralización, que controlan esos resultados. Y eso abona en favor de un mejor funcionamiento. Pero para el sistema mexicano, en términos constitucionales, en la construcción del federalismo, ofrece bastantes complicaciones. No digo que sea irresoluble, se puede, pero hay que construir los instrumentos para hacerlo. Ya me iría muy a detalle, diría qué tipo de convenios, cómo son, de qué estilo, qué tipo de instrumentos podemos plantear en términos de herramientas administrativas, pero sí te implica una tarea mucho más detallada. Caray, doctor, caray, Jesús, pues nos están abriendo temas de lo más relevante. Como siempre, el tiempo es nuestro dictador, pero sin duda alguna están abriendo temas para futuras ocasiones que a los que de ya los quisiéramos invitar, porque esos temas de la prestación de los servicios de manera central o descentralizada, los problemas de las metrópolis y por consecuencia también de las asociaciones intermunicipales, que usted ponía un par de temas muy blanditos, pero imagínese cuando son municipios no solo del mismo estado, sino de estados diferentes que colindan y entonces no me quiero imaginar ahí la gran discusión que esto puede representar. Que bueno, también les aprecio que hayan dado respuesta a esa otra, a esta pregunta última, que es bien, coincido, muy provocadora, bien interesante, si se puede brindar alguna servicio homogéneo para situaciones tan heterogéneas como las que ustedes nos expresaron el día de hoy. Y sin embargo, también cuando ustedes hablaban del tema de la globalización de modelos globales, uno pudiera pensar que si de ahí de los modelos globales también existirían modelos globales de solución que se pudiesen aplicar a los gobiernos locales, porque, bueno, pues hay dos aristas ahí, ¿no? La globalización lo que nos trae, pero pensar o preguntar si la globalización también nos trae algunas soluciones globales para contextos locales, ¿no? Caray, aquí lo tenemos que dejar, amigos, amigas, por cuestiones de tiempo, no sin antes decirles que el doctor Rodolfo García del Castillo nos va a acompañar el día 30 de noviembre en otro gran seminario del futuro del federalismo para empezar a hablarnos de 200 años del federalismo en México, que como ustedes saben, el año que entra es una cuestión de lo más relevante para nuestro país. Entonces, doctor, ojalá que ahí podamos seguir de alguna manera esta conversación o algunos de los puntos que a usted le parezcan relevantes. Y pues no nos resta, amigos y amigas, más que agradecer en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, pues a estos dos grandes ponentes que tuvimos el día de hoy, al maestro Jesús Emanuel Paredes Romero, director ejecutivo de Análisis Territorial y Estadística del Coneval. Jesús, de verdad que apreciamos que te hayas hecho un espacio en tu agenda para acompañarnos el día de hoy. Como decíamos al inicio, la intervención de Coneval pues siempre es
no solo interesante, sino sobre todo enriquecedora porque nos aporta siempre pues un punto de vista fundamental y este último comentario que hacías, creo sin duda alguna amigos y amigas que es otro de los grandes valores agregados. Hoy tenemos información a nivel municipal que digamos en términos de nuestro país hace poco no teníamos y lo que mencionabas tenemos ahora INEGI, Coneval, CONAPO, entonces esa parte es fundamental para poder estudiar de mejor manera lo que ocurre en nuestro acontecer local. Y al doctor Rodolfo García del Castillo, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo, dicen ustedes, doctor. Le apreciamos de la UAM Campus Azcapotzalco que nos haya acompañado el día de hoy, pues con toda esta reflexión que siempre es importante desde la óptica académica, ¿no? Lo que representan las sociedades urbanas, su peso en el contexto mundial y social, y los retos, los rezagos, los nuevos reclamos, como usted señalaba, y pues ahora lo que se nos viene encima con la globalización, pero también, pues también lo que ustedes ambos señalaban, ¿no? Que siempre es posible pensar en alguna alternativa. Y eso es justamente lo que queremos con estos seminarios, amigos y amigas, poner a su disposición, pues información, ideas que tanto el doctor Rodolfo García del Castillo como el maestro Paredes el día de hoy nos pusieron con el tema servicios públicos de calidad para garantizar el derecho a la ciudad. En el marco de este seminario, el derecho a la ciudad, por supuesto, cuenten ustedes con toda la información que se presentó aquí el día de hoy y pues agradecemos no solo al equipo de INAFED que hace posible esta transmisión, sino también a los equipos que el día de hoy se conectaron, tanto de Coneval como de Aguamas, Capozalco. Como siempre, muchas gracias a todas, a Sonia, a Ana Karen, a Karen Mendoza, a Alberto Castro por acompañarnos. Nos ponen ahí siempre algunos datos adicionales de contacto, algunas encuestas que les apreciamos que ustedes nos ayuden a contestarlas. Y por supuesto a todos ustedes amigos y amigas que hacen posible esta transmisión y este intercambio. Les agradecemos que se hayan hecho un espacio en sus agendas. En cuanto termine la sesión, les estaremos enviando esas presentaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Doctor Rodolfo García del Castillo, muchas gracias nuevamente. Jesús, muchas gracias por estar con Gracias a nosotros. ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que pasen buena tarde. Provecho. Un gusto, maestro Paredes. Igual un gusto, doctor. Que esté bien. Chao. Hasta luego.